Bueno, ustedes saben que a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, muchos argentinos se enteraron que hay un conflicto con los mapuches, tanto en Argentina como en Chile, pero resulta ser que en nuestro país hay más de 250 conflictos con comunidades indígenas. El caso de los mapuches es quizás la punta del iceberg en este caso. El informe lo hizo Amnistía Internacional Argentina y es por eso que, para enterarnos un poquito más, hemos invitado a la encargada de Derechos Humanos en la Argentina, de esta importante ONG de protección y promoción de los derechos humanos. Está aquí con nosotros Paola García Rey, gracias por estar con nosotros. No, ustedes por invitarnos. Es importante lo de promoción también, ¿no? De los derechos humanos, porque muchos no conocen cuáles son sus derechos, entre otros los indígenas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, en realidad en Argentina yo creo que es una de las deudas históricas en lo que hace la agenda de derechos humanos en el país. Como bien decías, son pocos quienes conocen que nuestra población está muy representada por población indígena, que en general se la reconoce con el pueblo mapuche, pero que hay comunidades indígenas a lo largo de todo el territorio nacional. Y sobre todo porque viene el informe, hay muchos conflictos en el norte y en el sur, o sea, justo alejado de Capital Federal, ¿no? En donde creemos que está todo centrado. Si bien hay muchas comunidades en provincia de Buenos Aires, comunidades urbanas y demás, es verdad que los epicentros de conflicto en general hoy se centran en lo que es el Chaco salteño y la población mapuche en el sur. Mira, de hecho tenemos el mapa elaborado por ustedes que nos permite ver con puntitos, cada uno de los puntitos es uno de los conflictos que hay, y ahí es donde se va a entender de lo que estamos hablando. Fíjense, ¿no? Más allá de que, como bien decía Paola, en la provincia de Buenos Aires hay conflictos, fíjense cómo se centran sobre todo en el norte, en el comienzo de la Patagonia y un poco en el litoral. ¿Cómo llegaron a ese número? ¿Cómo se hizo el relevamiento y cuáles son los principales conflictos? Perfecto. Mira, solo para contarte, no es un mapa exhaustivo, o sea, claramente sí, eso es una representación, ¿no? Claro, de la conflictividad indígena en el país, solo para dar cuenta que esto es apenas una puntita de un iceberg que es mucho más amplia. Y que, bueno, un poco la idea fue justamente ilustrar que esto pasa en todo el territorio nacional. El relevamiento fue hecho de manera muy participativa con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorios con comunidades indígenas, con referentes y comunidades mismas que decidieron, obviamente, salir a visibilizar sus conflictos, sus causas, sus reclamos, claro, que hoy están muy invisibilizados. Te diría que el denominador común de todos los casos tiene que ver con la falta de reconocimiento legal de sus territorios. Son comunidades que no cuentan con un reconocimiento, una titulación colectiva de su territorio. Claro, son como para la ley son usurpadores, ¿no? Exacto. En general estamos hablando, ¿no? En promedio, ¿no? El denominador común, como decís vos. Sí, bueno, el no tener justamente una titulación con las propias características. Nosotros tendemos a pensar siempre en la propiedad privada, en el concepto de casa, de patrimonio. En cambio, el concepto de los pueblos originarios es bien diferente al nuestro. Se habla de propiedades colectivas, no se habla de individuos que tienen una parcela. De hecho, el territorio no es solo donde está asentada una casa o una comunidad, sino que tiene que ver con los usos y costumbres y el uso de la tierra y los recursos naturales. Entonces, ellos entienden el territorio, digamos, llega hasta el río, llega hasta el monte, digamos, con un despliegue mucho más amplio, porque justamente, bueno, muchas de las comunidades incluso se itineran, son más nómades y se van moviendo en función de la época del año. Claro, me quedé pensando en lo que decías vos, ¿no? Pues usos y costumbres, no una ley o un título que es como nosotros estamos preparados para pensar. Mirá, voy a ver el conflicto desde dos extremos, ¿sí? Por un lado, lo que decís vos lo avala nuestra Constitución, o sea, acá artículo 75, mejor dicho, sí, del 75 de la Constitución, inciso 17, dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. O sea, eso ya está en nuestra Constitución, la ley de leyes, ¿no? Y después dice que se les tiene que reconocer el hecho de ser bilingües, etcétera. Y acá dice, la posesión y propiedades comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. O sea, hay que reconocerles eso. Pero en la práctica es difícil. Y ahora me cruzo y digo, hasta 1492, cuando llegó Colón, era todo indígena. Llegó Colón, pasó a ser todo España. Después él le habrá dado tierras a los conquistadores a los tipos que pesaban fuerte, después se fue loteando y así llegamos a nuestro título de propiedad y sos dueño o alquilás.
El tema es que en el medio, en estos siglos, los indígenas no tuvieron un rol importante. ¿Y ahora cómo solucionás eso? No, bueno, fueron desplazados absolutamente, eso los ha llevado a situaciones de extrema pobreza en los que hoy es muy paradigmático, pero muchas veces la presencia de grandes hacendados o mismos poblaciones pobres, las llamadas criollas, digamos, no indígenas, que conviven con los pueblos originarios, muchas veces los animales de esas familias compiten por los alimentos y la subsistencia, digamos, de los pueblos originarios. Claro. Entonces se llega a esos extremos, ¿no? Y porque yo estoy pensando, incluso ahora me pongo en abogado del diablo, yo pienso por un lado, si está Benetton, que compró unas hectáreas y cientos de hectáreas en la Patagonia, y decís, Benetton, dale, déjalo un poco a los indígenas, no pasa nada, pero por ahí hay pequeñas familias que también tienen su territorio y dicen, no, pará, yo pagué por esto, y están los indígenas, que tienen todo el derecho de estar ahí también. Pero en la práctica, ¿cómo se puede llegar a solucionar para que haya un conflicto? Bueno, en el año 2006, un gesto muy importante del Estado en ese momento fue sancionar una ley, la ley 26160 de emergencia territorial, que básicamente lo que proponía era frenar los desalojos de las comunidades indígenas, porque mucho de lo que estaba pasando tenía que ver con la violencia para desterrar a los pueblos originarios de sus tierras, valga la redundancia. Y mientras frenaba esos desalojos, se proponía hacer un relevamiento territorial, que para ponerlo en términos muy prácticos implicaba que un equipo técnico, profesionales desde antropólogos hasta geógrafos y demás, fueran caminando el territorio con las comunidades para poder definir en cuál era el territorio que ellas reclamaran. Claro. Y que eso luego se iba a traducir, sí, en un título de propiedad colectiva y demás. Un peritaje autónomo para ver más o menos cómo pones una participativo. ¿Y se está haciendo eso? Bueno, eso te contaba. 2006 fue la ley, tuvo 2 prórrogas por la cantidad de subejecuciones en términos presupuestarios y de comunidades indígenas. Y hoy, digamos, en noviembre de este año se vence nuevamente la ley. Hoy el movimiento indígena, sumado a muchas organizaciones como Amnistía Internacional, estamos reclamando que se prorrogue nuevamente la norma. Pese a que tenemos muchas críticas, es el único escudo con el que hoy cuentan para frenar los desalojos. Claro. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el encargado de llevar adelante este relevamiento, entre otras cosas, tiene inscriptas 1.532 comunidades hoy. De esas 1.532 han sido relevadas en lo que va de los 11 años apenas 456. Pero incluso de esas 456 hay problemas en lo que ha sido la participación de los pueblos originarios en el relevamiento. Hay casos muy paradigmáticos en donde los líderes caciques, bueno, sus casas están fuera del relevamiento. Claro. Y digo, obviamente no respetando lo que han dicho las propias comunidades en este proceso. Entonces es un contexto muy difícil. Sin duda, esta norma es una antesala para empezar a dar una discusión seria sobre... para empezar a hablar del tema, ¿no? Y que tome visibilidad. Bueno, por eso, para que tome visibilidad, te hemos invitado y seguramente vamos a volver a conversar en el futuro. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.